Hoy cruzaremos los límites entre la razón y el delirio. Esto es Espacio Incierto, un lugar donde las preguntas son mejores que las respuestas y lo misterioso se siente en casa. Bienvenidos todos a este capítulo número 4 de Espacio Incierto. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Pero antes, les queremos dar la bienvenida nuevamente a esta sala virtual donde tres amigos se reúnen a hablar las historias que desde hace más de 30 años venimos hablando. Con ustedes hoy tenemos a Fabio desde Montreal, Canadá. Hola, Fabito. Hola, queridos oyentes. Hola, Guille. Hola, Cesarión. Bueno, y también desde Canadá, pero desde una región un poco más al norte, desde Kamouraska, Canadá. Hola, Cesarín. Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, gracias, Cesarín. Y con ustedes estoy yo, Guille, desde Melbourne, Australia. Muy contento de volvernos a reunir en esta sala virtual, como dije, y estamos listos para hablar del capítulo número 4, que es Vampiros del Mundo. Son colmillos. Prepárense, ajusten sus cinturones porque este viaje apenas comienza. Bienvenidos a Espacio Incierto, capítulo 4, Vampiros del Mundo. Bueno, Guille, entonces, como de habitud, como decimos acá, ¿nos puedes comentar un poquito sobre qué es un vampiro, el concepto de vampiro, hacer un contexto, pues, para que nuestros oyentes conozcan sobre qué vamos a hablar hoy? Claro, listo. Bueno, la definición de vampiro que encontré es la siguiente. Vampiros desde un enfoque técnico y antropológico. Es una figura del folclore universal clasificada dentro del imaginario de los no muertos. Se le describe como un ser que tras la muerte retorna al mundo de los vivos para alimentarse habitualmente de sangre humana, que es el símbolo habitual por excelencia. Su origen se rastrea en múltiples culturas, pero es en la europea del Este, durante los siglos XVII y XVIII, donde la figura de vampiro toma fuerza con descripciones más sistematizadas. Seres que salen de sus tumbas, provocan epidemias y deben ser neutralizados con rituales específicos como estacas, decapitaciones o cremaciones. Con el tiempo, esta figura trasciende el mito rural y entra a la cultura popular, especialmente desde el siglo XIX, gracias a la literatura gótica como el libro Drácula de Bram Stoker, escritor irlandés, y posteriormente al cine, transformándose en un icono cultural que se adapta a cada época y se mueve del monstruo aterrador muchas veces al antihéroe melancólico. Ese es como el enfoque y la descripción de qué es un vampiro. Así que estamos ya listos teniendo este gateway, esta entrada al tema. Podemos arrancar ya a hablar sobre los vampiros del mundo. Cesarín, eh, hablemos pues, arranquemos con el tema. ¿Qué vampiros tiene para hoy? Precisamente, yo me enfoqué más en buscar vampiros como extraños, ¿no? O sea, porque hay muchos vampiros. Eh, Hay unos de, to- normalitos. de todos los colores y todos los sabores. Y entonces me encontré uno que me pareció muy gracioso porque el cuento se llama algo así como el vampiro de la CIA. O sea, de la CIA de Estados Unidos. O sea, de la cosa de inteligencia. Okay. Esa sí ya tiene de Vampiro todo. detective. Sí, yo dije, ¿cómo así que un vampiro de la CIA? O sea, ya con ese título yo dije, bueno, ¿qué es esa cosa? Ah, Entonces voy a poner un poquito de historia en contexto. Esta historia se desarrolla en Filipinas. ¿Sí? En Filipinas hay más o menos 7.000 islas.
que fueron colonizadas en parte por España, en parte por otras culturas europeas. Hay más de 175 lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa que se ha mantenido desde siempre en las Filipinas es precisamente estas historias de espectros o diablos, lo que se quiera decir así como pues para leyendas de las Filipinas. Una de las más importantes y que está en casi todas las islas es una que se llama el Aswang. Se escribe Aswang. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es el Aswang? El Aswang no es directamente un vampiro, ¿sí? Pero se comporta muy parecido al vampiro. Sobre Ok. todo porque deja dos huequitos, o sea, como los colmillitos que siempre vemos en los vampiros. Sí. Sino que a diferencia del vampiro normal, no solamente se toma los líquidos vitales, sino que también se come el hígado, el riñón. O sea, es bien loquillo el man, ¿sí? Como la agüita con la Un caldito carnecita ahí de una y el changüita ahí huesito. Hace de man. tráfico de órganos también. Sí. Y él se los trafica él mismo, porque se los trae. Entonces, en eso sí se diferencia un poco. Y también que no tiene siempre la misma forma. En eso se parece y no se parece, porque el vampiro usualmente se transforma pues en vampiro. Ese se Ajá. transforma a veces en un cerdo así todo loco o en un perro, pero que se nota que es pues un, digamos así, un demonio pues. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, eso es algo que siempre, y eso sí les da miedo, o sea, es una cosa que realmente las personas creen que es cierta porque viene de así, hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pues resulta que en la Guerra Fría, más o menos en los años 1950, Ujú. que de hecho leí en otro lado que la CIA tenía un programa que lo que se llama como lo que se dice en inglés el think out of the box, como pensar fuera de la caja, o sea, como que dice, no sé, ¿qué se le ocurre a usted y envíeme la idea? Cualquier cosa puede ser. Sí, eso, o sea, hágale, no Como sé. también hicieron los nazis supuestamente para hacer con brujería y coger por ejemplo, artefactos religiosos como la lanza de Longinos y todo eso, ¿no? Mm. Exactamente, entonces ellos tenían como bueno, varios programas donde lo que dice Fabio, si a alguien se le ocurría al estilo Indiana Jones, busquemos la arca perdida, iban y la buscaban, ¿sí? O sea, todo que fuera, Mm. estaban muy abiertos, digámoslo así. Sí. Entonces había un tipo que se llamaba Edward Gary Lansdale, ¿sí? El tipo era un duro en marketing, o sea, hacía comerciales, etcétera, etcétera. Y al Ajá. principio empezó a meterse en algo que se llama la propaganda. La propaganda es diferente que un comercial, porque la propaganda es más política, ¿no? Sí. Pero entonces a él fue el que se le ocurrió, entonces aquí viene el cuento, coger un grupo de soldados y literalmente secuestrar personas de un pueblo y bueno, como dicen, desvivirlos al estilo del monstruo Uy, y después dejarlos ahí botados, ¿sí? Y empezar a hacer el voz a voz, porque era el tipo de advertising. No, volvió el Aswan. Sí, el Aswan es el vampiro, ¿no? Ay, no le Y cada creo. 20 entonces años. eso está incluido en lo que se llama guerra psicológica, Mm. porque resulta que lo peor es que sí sirvió. O sea, la gente sí se asustó porque, pues claro, encontraron las personas así y ya empezaron, ellos mismos corrieron la voz de que era las Aswan, que era las Aswan, que era las Aswan. Y las personas empezó a dar miedo, empezaron a ver retiradas, los mismos soldados también de ciertas partes se retiraron, etcétera, etcétera. Ajá. Y lo chistoso es que en realidad sí sirvió, pero ya se sabe que fue una mentira, fue un truco ahí que hizo los de la CIA para asustar a la gente. No. Entonces, ese quedó como pues en la historia como un cuento muy raro de lo que puede hacer lo de la gente de la CIA con Sí. tal de ganar territorio, o sea, y pues me pareció muy chistoso porque al principio obviamente yo decía, ¿cómo así que un vampiro de la CIA? Y al final no lo entiende y uno dice, ah, estos manes están locos, man. ¿Cómo se les ocurre hacer eso?
Yo creía que usted iba a salir con un vampiro detective, una cosa ahí Sí, todo sí, sí, loco. con una lupa. Oiga, qué Mira, loco. Venga, ¿y cómo le hacían los huequitos a la gente, güey? O sea, para... pues a las malas, o sea, Con dos Los puntitos. mordían. se los morde- se Güey, ese afilaban era un los vampiro colmillos. de verdad. Oiga, venga, muerda estos. Contrataron un vampiro para que hiciera eso, güey. Oiga, bien interesante y sobre todo porque digamos que en la cultura popular moderna, cuando se piensa en vampiros se piensa en Drácula, ¿no? Como en esa figura eh, eh, como imponente, muy sobria, muy inteligente, bien vestido. Y eso es como lo Elegante. que... ¿Estás hablando de mí, Guille? No, Sí. no, no, no. Creo que un Pollo, vampiro, no, pollo, no. pollo, pollo se imagina los de Crepúsculo. Fabio sale a la luz y empieza a brillar, y pues porque está sudando, todo grasoso. Sí, no, Bueno, no, no son diamantes. pero no, Fabito, no tanto como usted, Bueno, De pero hecho, casi. de hecho, una cosa que me hizo reír fue que la otra vez estaba leyendo que una persona decía que los vampiros toman sangre porque pues la vitamina D está en la sangre y como no pueden salir al sol, por eso es que lo hacen. Bueno, sí, Y tiene yo, sentido, tiene sentido. Sí, 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 tiene sentido. a Sí, usted. y por general los vampiros son pálidos, no pueden salir al sol. Incluso la leyenda que yo traigo, bueno, no es una leyenda, el personaje vampiresco que traigo yo es de la China, es un vampiro chino que se llama ¿cómo aquí? Yang Chi. Ah, se llama Chanchi. Yang Chi. Vampiro. No sé, los que sepan chino, por favor, pónganme en sus comentarios si lo estoy pronunciando bien. Se llama Yang Chi. Esta historia es de un ser que se describe como vampiro, pero pues también puede verse como zombie. Pero pues el hecho de buscar energía de sus víctimas lo pone como en el grupo de los vampiros. Yang Shi en chino significa cadáver rígido. Yang, Yang es rígido y Shi es cadáver. Yo pensé que Y era lo como conocen. chupa algo, algo así. Pensé. Bueno, No. Por En el cierto, chino. cuando estaba haciendo la investigación, pues estaba investigando sobre los vampiros del mundo, encontré que en Perú y en Bolivia había una vampiresca que se llamaba la chupadora. Pero cuando empecé a buscar información, me, me tocó cambiar sí, de vampiro porque no, la información estaba como un poquito Ponen en otra categoría los videos. sí, y tal vez no cierran el podcast, entonces preferí irme por el Jiangxi. cuando tengas un OnlyFans puedes contar esa historia. Sí. Sí, bueno, continuemos. Entonces el Jiangxi lo reconocen como el vampiro saltarín y la razón es porque el vampiro como es un cadáver rígido ya está entrando como en la etapa de rigor Esa edad. mortis. No, sí, no puede mover muy bien sus articulaciones, entonces tiene que saltar. Pobrecito. Entonces, la característica es que tiene los brazos adelante y salta. Así es Pero como si se... cualquiera se le escapa, güey. Bueno, es que hay una característica y es que, sí, no es muy rápido, no es tan rápido como los vampiros de las películas del este de Europa, pero no se cansa. Entonces usted puede correr y correr y el vampiro va a estar ahí atrás, va a estar ahí atrás, va a estar ahí atrás hasta que lo alcanza. Sí, El vampiro, el vampiro mamón. sí, cansón, Vampiro, cansón. vampiro tóxico. Vampiro, vampiro. Bueno, su apariencia física es pálida, como verdosa. Se viste con ropa Chino. eh, antigua. Hecha en China. Eh, no ve, es ciego. No, Muchos pero ven- ese man no camina, es ciego. Se le cayeron los dientes. no, tiene colmillos, sí, tiene colmillos. Por lo menos. Eh, no tiene ojos, a veces lo describen como con ojos ensangrentados o con ojos con luz, pero no le gusta la luz, porque según la historia
del Jiangxi, cuando le da la luz se empieza a descomponer. Y esa es la otra característica, no huele bonito, huele feo. No, pero qué. Entonces, Es el esta peor historia vampiro, está Sí, ¿cómo? o sea, vampiro más chimbo que he visto, salta. No, ojalá no lo vea César porque venga, lo pero, o puede sea, comer. sí. Bueno, este vampiro no chupa sangre y es una característica diferente. Este vampiro no chupa sangre, pero Ese sí man no chupa hace la nada. energía vital, le chupa el ki, ¿sí? Ah, sí, sí. O sea, igual le voy a dejar Energía sin vital. energía. Sí, que es el famoso vampiro energético. Sí. Sí, exactamente. Es energético. Bueno, esta creencia surge en la China imperial, en la última dinastía china, la dinastía Qing, que está entre 1644 y 1912. Em, la creencia más antigua de esta dinastía era que eran creencias taoístas y ellos temían mucho morir por fuera de su zona donde normalmente habitaban. En esa época el emperador quería reunir todos los pueblos de China, entonces hizo que muchas personas se movieran de sus regiones a pelear por el imperio y a pelear por la unificación de China. Entonces muchos cadáveres o muchas personas que morían fuera de sus regiones eh, eh, tenían el temor de no ser enterrados adecuadamente con los rituales eh, de, taoísta de la época. Si eso no sucedía, el alma no descansaba. Entonces, cuando alguien moría, las familias contactaban a unos sacerdotes taoístas para que fueran a recogerlos, les hicieran los rituales correspondientes y los llevaran a sus tierras para poderlos enterrar. Entonces lo que hacían estos sacerdotes taoístas era amarrarlos a unos palos de los brazos, los amarraban y los llevaban caminando, pues no caminando porque ya estaban muertos, pero los Saltando. llevaban colgados, Como pero cuando. entonces ese movimiento hacía que la gente los viera como si estuvieran saltando. Entonces de ahí viene la creencia de que los vampiros saltaban, era porque los monjes taoístas al caminar tenían una fila de gente que ya se había muerto en la guerra. Claro, pues todos iban caminando en fila y todos iban saltando. Como de los semáforos que bailan salsa, que mueve una mano y todos hacen. Exacto, pero estos no bailaban salsa, pero sí Tenían caminaban. una peluca mona y todo. Sí, los monjes los vestían con sus trajes típicos de la época, entonces pues era una ceremonia interesante verlos Pero mire trasladarse. que raro, raro porque en los vampiros también europeos está la cosa de la tierra, ¿no? Porque ellos se llevaban su pedazo de tierra Ah, sí, que cuando tenía se que ser iban en para otro lado, Transilvania. se llevaban Sí, sus sí, señor. ataúdes llenos de tierra, ¿no? También se Sí, llevaban sí, la sí. tierrita. O sea, así Eso. como los pastuzos, ya, voy para la tierrita. Exacto. Y los monjes les ponían Apoyar. un pedazo de papel acá con una escritura, que era como una especie ¿cómo se llama eso? Como un conjuro para que los muertos estuvieran quieticos y muertos hasta cuando les hicieran el ritual final para que los pudieran enterrar. Ya, ya, ya. Cuando ese conjuro se rompía, ellos llegaban a la vida y empezaban a atacar y para poder sobrevivir buscaban el ki de las personas para absorbérselo y ellos poder, digamos que seguir muertos. Wow. La manera en que la gente podía como Matarlo. desafiarlos o pararlos para que no los atacaran era exponiéndolos al sol, poniéndolos enfrente de espejos, con espejos los repelían. También como los otros, a los europeos. Sí, sí, sí. Pero es que Hay uno que decía que los europeos no se ven, ¿no? no se ven, sí, estos el reflejo no les gusta, entonces se van. Hay unos que dicen que les lanzaban Espejo. monedas, les lanzaban arroz y ellos como que tienen la tendencia a contarlo y ahí los pueden, La misma eh, vaina del Leprechaun, que sí, le parecido. lanzaba zapatos y los brillaba y este es. Exacto, estos les lanzaban cosas, pero lo que realmente funcionaba era ponerles la oración y la idea era que las familias pudieran enterrar a sus víctimas de las guerras. Lo usaban como un talismán. Muy interesante. Mm.
Pues como Sí, zombies también, ¿no? sí, está rayando entre el zombie y el vampiro. Son El vampiro bien. lo clasifica como vampiro porque tienen que absorber la energía vital el ki de la gente. Entonces, esa característica es de vampiro, pero ser el muerto viviente que camina rígido es más zombie. Digamos que el simbolismo de esta historia en la cultura de China, de este último imperio, es más como una especie de control social, donde si usted se va de su región, usted tiene que volver y si se va, puede quedar pues eh, en el limbo. Ujú. También obviamente la transmisión de enfermedades, tener mucho cuidado con el manejo de las enfermedades por muerte o incluso por contacto con otras regiones. Y, Si los que están muertos, y también pues le, ¿no? le pone como esa imagen poderosa a los sacerdotes taoístas para que ellos pudieran proteger las comunidades. Ustedes necesitan que yo traiga a su gente, me tienen que contactar a mí. Sí, son como los que defienden de los demonios. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, estos Jiangxi eh, se volvieron una cultura, una imagen popular. Y hay eh, un crepúsculo así como de Yanchis en China, así como Se enamoran. con las no, manos pero así sí, todos no, pero tiesos. sí salió en el cine. En los años 80, en 1985, salió una película hecha en Hong Kong llamada Mr. Vampire. Y de esa salió una secuela, como de 5 o 6 películas. Y Sí, era sí, sí, sobre la, los... la buena es la 4. Ahora que Sí, hay que verla. Maratón de películas En los 80 los Yankees se Vampiro Paila. volvieron... Sí, en los 80 los Yankees se volvieron famosos por eso. Incluso salió en una película, no sé si ustedes la recuerdan, de Los dioses deben estar locos. En la número 3 sale un Yang-Chi que sí, pelea con gente de Sí, las me tribus acuerdo que africanas. tenía el papelito acá, que le ponía el papelito y se quedaba aquí. Sí, exacto. Pero sí, digamos que ahí hay un error porque el vampiro salía de día también, ellos no salían de día. sí, ¿Sabe exacto. dónde yo vi una hora que me acuerdo? En una película también ochentera que se llama El gran problema en la pequeña China, Ah, Big sí. Trouble in Little China, que es de un tipo que es un camionero que había un tipo ancianísimo que Ah, quería sí, señor. ojos verdes y no sé qué. Ese era un vampiro de esos. Mm, Ah, Le bueno, ponía vea. también su papelito. Bien famoso el Yang-Chi. Y vea. aparece también en videojuegos. Aparecen unas versiones del Yang-Chi como en Naruto y bueno, a otros juegos que la verdad yo no he jugado, eso salió en la investigación. Pero sí es bien interesante las características del vampiro, se ven mezcladas con la cultura china y ha trascendido, ahora está en películas. Digamos que... No, 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 es ver- que el tema de vampiros da para todo. sí, Juegos, claro. películas, leyendas urbanas. Todo eh, a mí personalmente la historia de vampiros me encanta. Uf, sí, yo me sí, sí. puedo ver todas las películas de vampiros que quiera, menos las del Bueno, Crepúsculo. ya, Casi no me ya, gustan. ya que te gustan los vampiros, ya que te gustan los vampiros, te voy a contar una historia de, de, de una adaptación de Bram Stoker, de la Yo novela pensé de... que, yo pensé que una de Robert Pattinson y yo, no, eso sí me da miedo. Pasó de ser vampiro a Batman. No, imagínense que eh, Friedrich Murnau, un director de cine alemán, ¿sí? El man, Conocido, sí, en serio. sí, es bien conocido. Él quería hacer la película de Drácula. En esa época, pues, era cine mudo y en blanco y negro, pero pues no pudo obtener los derechos, ¿sí? De Drácula. Sí. Entonces él hizo una adaptación no autorizada, ¿sí? Hasta tuvo una demanda después y todo por la viuda de Bram Stoker y creó Nosferatu el vampiro. Es, Mm, esa sí. película es muy chévere, la pueden ver en 4K en YouTube, aquí dejamos el vínculo para que la vean. Em, esta película es bien interesante porque también introdujo la idea de que la luz solar es letal para los vampiros. Ok. De ahí salió, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen el momento exacto en que Orlok muere por la luz del sol.
¿Sí lo están viendo? Sí. Parece cantando un vallenato más bien. ¡Ay, hombre! O buscándose el Amaneciendo, celular. amaneciendo, Buscándose el amaneciendo. celular. ¡Ah! Sí, 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 ¡El no. celu! Creo que contrataron a una señora del aseo y la cucha abrió las ventanas y el man, ¡no! Quedó así. Bueno, entonces, bueno, ¡Ay, hay, tengo que ir a trabajar! entonces, bueno, hay otra cosa que está ligada a esta película y es que el vampiro aquí ya no se llama Drácula, se llama Orlok. Ok. Y es completamente diferente a Drácula. Ustedes recuerdan que Drácula era aristocrático, Ujú. seductor y hablaba 1000 idiomas y la cosa y tenía plata y todo. No, este Orlok parece una rata, ¿sí? Está pelado, las orejas puntiagudas, unos dientes así como de roedor. El vampiro pobre. Sí, El Marimar de los vampiros, güey. sí, El Marimar. sí, usted, o sea, este sí, o sea, Tenía de mascota vampiritos feos así, que no eran de raza. sí, no, y tiene, o sea, si ustedes ven la película, es la misma historia de Drácula. Sí, hay Pero alguien pobre. que le está vendiendo unas tierras y la cosa, pero entonces él quiere irse a buscar a su amada, pero El pues, ataúd era de cartón. Me está vendiendo unas tierras, pero déjeme las más baratas. bueno, así no. Me dio cara de Drácula, yo no soy Drácula. Castillo, el castillo no era de él y vivía en arriendo. Y ahí con un montón con Frankenstein, con otro parche ahí, porque no le alcanzaba para pagar. Con unos ocupas ahí, y de paso les Unas chupaban. momias ahí, con un vampiro chino, Con Yanchi y Yanchi. con el ahí en el Hermano. sótano. Eran pareja, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la actuación de Max Schreck, que fue el actor que interpretó a Orlok, se creó una leyenda urbana de que él era un vampiro de verdad. No sé si se acuerdan una película que se llama La sombra del vampiro, que salió como en el año 2000. ¿Sí se Sí, acuerdan? Que era con Willem Dafoe y, pues William Defoe hacía el papel de Max Schreck y claro, este tipo se metió tanto en el papel que el man dormía en un ataúd, hasta mordió a la actriz y, o sea, tenían que separarlo porque el man ya estaba que chupaba sangre a todo el mundo. eso ¿Sí? le pasa a los actores que están supuestamente así, como llaman de método, porque también le pasó a Bela Lugosi. Y Ah, hasta el mismo el Joker, el último, el Heath Jim, Ledger. Jim Carrey. Jim Carrey también cuando hizo El hombre de la luna. Entonces se quedó así. bueno, y entonces, a partir de esa película que William Defoe, que creo que fue postulado al premio Oscar, A un manicomio. Sí. como el man no tiene una risa que da miedo, ¿no? El man siempre sale, ¡eh! Ahí lo podemos ver en esta foto. Eh, Ahí lo podemos ver. Oiga, pero Fabio nos hizo otra en Nosferatu, pero no era con Klaus Kinski y Wagner sí, Herzog. sí, Klaus hay Kinski otra. era Nosferatu y Wagner Herzog era el director, si no me acuerdo. Exactamente, hay otra también de Klaus Kinski. Exactamente, es la adaptación moderna de la obra Mm, de, la de de Nosferatu. Murnau, ¿sí? Pero la cosa fue que esta película rompió un montón de esquemas en el cine. O Yo sea, pensé que de espejos. un puto... Bueno, en esta, sí, o sea, si ustedes ven la película, Yo la ah, vi, yo la vi. ustedes pueden ver que crearon una atmósfera, ¿sí? Los planos ya eran diferentes, la línea narrativa era increíble Porque era y, muda. y tenía mensajes ocultos, ¿sí? Y bueno, sí, era muda, sí, tocaba así. Fabio, no es esa donde primero hicieron como que está el vampiro así quieto y la sombra le mete la mano como en el corazón, así que le hicieron en la Drácula
de Con Gary Oldman. de Gary Oldman, exactamente. Sí, si ustedes ven, a partir de esa película salieron un montón de otras De películas vampiros. que cogían como pues toda esa atmósfera de vampiro y la ponían en las películas como un homenaje. Sí, y De hecho, este, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la música gótica y todo lo gótico, eso es puro ambiente gótico. O sea, sí, 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 Ujú. bueno, y claro, y este tiene las manos larguísimas y exactamente la escena de la sombra es increíble porque buenísima. nunca le había ocurrido, sí, o sea, Yo- y tratando de ahorcarlo ahí Y con... barato, porque pues, Sí, claro, si ¿no? no hay efecto especial, si lo hizo Guille, es que está, Ese sí digamos, es. está la sombra del vampiro, que hay obviamente otra persona, entonces el vampiro se queda quieto, pero la sombra se hace como que... La sombra se queda, sí, sí, sí. No, eso es buenísimo. A mí me encantan las películas de vampiros. Todo el tema de... A mí, por ejemplo, a mí me decían que yo no era de Bogotá, sino yo era bogótico. Sí, claro. Bueno, Juegos de palabras. Bueno, lo siento, lo siento. ah, Oiga, qué interesante. Sí, las películas de vampiros son, a mí me encantan. Incluso hace poco em, salió una película de vampiros de Nicolas Cage, que a mí Nicolas Cage no me gusta Ay, yo mucho, viste. pero esa película es buenísima. Esa Me película es, gustó. oh, Y sí, Guille sí, sí. tiene razón. A mí usualmente las de este man Nicolas Cage no me gustan mucho, pero yo la vi y es como un vampiro tóxico lo que decía Fabio. uf, sí, es buenísima, es muy buena, muy, muy buena. Oiga, qué chévere. Y Sí, sí, sí. hablando de César. estas películas, antes Mm, de pasar al cuento que les iba a decir, una que me pareció buena porque es que usualmente esas películas siempre se reciclan, ¿no? O sea, Nosferatu, Bram Stoker, siempre es como casi que la misma historia, un poquito repetida y que el man se va usualmente a Inglaterra y lleva la peste, etcétera. Por eso es que me gustó la entrevista con el vampiro. ¿Sí se acuerdan Oh, sí, que con era eh, con Brad manes pintas Pitt, que era Brad Pitt, Brad Pitt, Antonio Antonio Banderas, Banderas y Tom Cruise, Tom Tom Cruise, Cruise, sí. el hijo de Celia Cruz. El, me parecía ¡Azúcar! azúcar ¡Sangre! en la sangre. ¡Glicemia! Oye, se agarra, güey. A ver, a ver, qué huevo, marica. Se tiró una película de vampiros. Este güey. Deja de tomar tanta azúcar, que me va a dar algo. ¿Me creen inmortal? No, entonces, me gustó porque la narrativa de esa película sí es un poquito diferente. Porque de hecho también hay otro vampiro que también creo que se llama Nosferatu, que es hasta con Keanu Reeves y con este man. Keanu Reeves. Sí, Keanu Reeves ese, y con Winona Ryder. Ah, sí, pues la de. Sí, la Ah, que es esa es la misma con de. Sí, Gary la de Gary. Oldman. Sí, es con Gary Oldman. ay, Ese también Con es la misma Anthony Hopkins. historia con esa Nina. es la de Francis Ford Coppola. Sí, Oh, ok. exactamente. En cambio, la de. Por lo menos la del entrevista con el vampiro. Sí cambiaba un poquito como que eran historias diferentes de diferentes vampiros, porque siempre es Mm, casi... Ajá. sí, ok. Bueno, entonces, Cesarín, ¿tiene alguna otra historia de Hay vampiros? hay una que no se sabe si es vampiro o no. Bueno, pues nadie dice que algo sea vampiro. Vampira. No. Esta historia es sobre una señorita, una chica, una mujer que se llamaba Elizabeth Bathory, ¿Battery? condesa de Hungría, ¿no? Mm. Resulta que ella, la Elizabeth Bathory, era una chica, digámoslo así, era una chica con vela. Tiri, ti, 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 ti. O sea, era una súper aristócrata. Tenía títulos, mejor dicho, hasta por lo que fuera. O sea, era duquesa de yo no sé qué, condesa de yo no sé qué, marquesa de yo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ella tuvo una educación privilegiada porque realmente sí tenía mucho poder. O sea, y es que en esa época no solamente era como de Hungría, lo que les decía, era condesa también de pronto de España, de Francia, no me acuerdo exactamente. Pero Ajá. eran muchas tierras y pues en realidad sí tenían muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo poder. Pero resulta que ella tuvo unos problemas como de salud que era pues epilepsia, ¿sí? Ajá. Y además, pues
eh, ella vivió en una época en donde todo era muy violento, o sea, uno de pronto, es en el siglo XVI y XVII, uno de pronto no se imagina Peligroso vivir ahora en este eso. tipo de cosas, pero pues maltrataban a los criados, como se llamaban en esa época, les hacían cosas horribles y no les decían nada porque pues era la condesa o la La duquesa, aristocracia. la aristocracia, eso era intocable. Y había una diferencia, pues, infinita, inmensa entre alguien de la aristocracia y alguien del pueblo. O sea, la otra persona tenía cultura, conocía países, hablaba varios idiomas, el otro a duras penas tenía para comer. Entonces eso era, como dicen, pelea de tigre con burro amarrado. Sí. Entonces resulta que en la casa de los papás de ella hacían un montón de cosas horribles a los empleados, ¿no? Y ella desde pequeña como que veía esas cosas. Y entonces dice la historia que que como que ella se acostumbró a eso y se le hacía muy normal. Sí. No, Entonces, bueno, resulta que después la casaron con un tipo y el tipo era peor, o sea, Ah, era más loco que la misma chica. Y entonces eso, como hacían de todo, o sea, cogían a los criados y eso les hacían, mejor dicho, lo que se les ocurriera. ujú. El caso fue que empezaron a indagar y decían que, oh, qué raro, ella siempre como que, porque como tenía varios castillos, imagínese tener varios castillos. O sea, la nena no tenía plata casi. Igual que como Nosferatu. que era Sí, como sí, este es el contra. todos No arrendados fuera con. estoy como arriendo en una piecita. Era, No me jodan a Orlok. Sí, perdón. ¿cuánto cobra la noche? Porque es que de día no puedo. ¿Cuándo cobra pasar el día? Entonces, resulta que cada vez que iba a un castillo diferente, pues decía, ay, no, que es que necesito unas chicas para la servidumbre y no sé qué. Y entonces, pues la gente del pueblo decía, no, pues llévense a mi hija, a mi prima, pensando que iban a volver con plata. Y resulta que era que nunca volvían. Uf, Y Ah, bueno, empezaron así, y así, y eso seguía y seguía y seguía hasta que se empezó como a rear la historia de que esa nena llegaba y buscaba otras chicas jóvenes como siempre, y las chicas nunca volvían. A veces sí le daban plata a los papás, pero no les decían qué pasó. ¿Mm? sí. De ahí se generaron un montón de leyendas. Una de las más locas era que ella se metía en la tina con los líquidos vitales, por no decir la palabra de pronto censurada, en una tina para bañarse y tener como lo que se llama, pues, ser joven otra vez, tener como vida eterna, rejuvenecer. Sí, porque Mm, creo que la Dicen vida que era bonita, ¿no? sí, Creo que sí, era no, de bonita. hecho, lo peor es que era hasta bonita la China. Sí, y resulta que le atribuyen más o menos 600 personas desaparecidas. 600 es mucho, o sea, es mucho. De hecho, dicen que si es cierto, sería de las más, más prolíficas de mujeres. Uf, ese ese es uno como de las razones por las que los vampiros del este de Europa casi siempre cuentan la historia que buscaban ser vampiros era para ser poderosos y ser jóvenes por siempre, ¿no? Sí, Yo estuve, cuando estuve averiguando las historias de vampiros en diferentes países, cuando empecé a mirar las de Europa, esa era como la característica principal de los vampiros europeos, era como mantenerse en poder, eh, mantenerse siempre jóvenes, pero eso se terminaba volviendo un maldición. curse, o sea, como sí, exacto, es una maldición porque usted es una maldición. estar ligado a desvivir para vivir, ¿no? Sí. Aunque tengo que. ¡Ay, uy! Dios Sí, mío. vampiresca, Fabio. ¿Usted está No, seguro que no es un vampiro? Vea, brilla con la luz. Es elocuencia. Huele a feo como el de, como el de China. y Y no no tengo camina plata como como santo. Que la pase saltando. No. Bueno, algo para terminar el cuento que les estaba contando.
Y para ser también justos, es que hay un historiador que dice, mire, la verdad, porque también hay una historia paralela, ¿no? A ella la condenaron y la metieron digamos, eso se llamaría como prisión domiciliaria. Pero, qué raro, le quitaron tierras, Los colmillos. títulos y todo. Entonces hay un historiador que dice que de pronto es que la chica no es que fuera tan mala, sino que también ellos, o sea, los otros, porque es que La ya tenía mucho mala. poder. Parece que era como la mujer y con el esposo más poderosos de toda Europa. Eso es mucha plata. Entonces Ok. también dicen que de pronto puede ser que le metieron el cuento ese para poderle quitar tanto poder, porque es que ya tenía mucho poder, tenía muchos, o sea, como era descendiente de tantas buenas familias, tantos títulos, lo que le decía, o sea, tenía títulos en muchísimos, bueno, lo que son ahorita países, muchísimos sitios en Europa. Dicen que también estaban como diciendo, ya está muy poderosa y hicieron como un complot y le inventaron eso. Y bueno, hay que ser justos, ¿no? Porque pues al final nadie supo si fue cierto o no. Dicen que sí, Y pues, pero Bueno, también está la teoría que también lo que le querían era básicamente quitar las cosas porque tenían mucha. y se hay, justificaban en meterle miedo a la gente diciendo que era algo paranormal Claro. y no aceptaba, pues, porque quién se va a meter a No, investigar la vaina. no, y hay- además que en esa y la época también historia, usted decía, si usted la apoyaba, pues decía, este es amigo de ella. y la historia, y esa historia de donde salió ya el vampiro moderno, que es de Vlad el Empalador, tiene Ujú. la misma estructura, o alguien que trató de quitarle el poder y existió una venganza. ¿Sí? Sí, Y sí, señor. Vlad el Empalador, ese sí es el más loco. Ese sí es como la base de... Creo que Bram Stoker sacó Drácula de la historia de Vlad. De la Y historia de de hecho Black. Drácula viene de dragón, ¿no? Que era precisamente como el Ah, título que tenía Vlad. exacto. El papá de Vlad. El escudo de armas tenía un dragón. Sí, la familia de Vlad del Empalador era el dragón. Y también otra historia que dice que Vlad, el emperador, en realidad no era ni tan malo, bueno, guardando las proporciones, ¿no? Porque supuestamente el ¿A man yo quién? leí eso, no sé si sea cierto, que era mejor empalar 50 que matar 1000, algo así. Desvivir. Empalar, yo no dije nada malo, Bueno, empalar es como una paletita, pero Sí, de persona. Entonces, pero sí. él sí decía, en una historia dice que él decía que prefería hacer eso a desvivir más personas. Qué pena, Fabito. Gracias por la corrección. Pero entonces, es que también hay que ver mucho el contexto. O sea, en esa época la gente era, o sea, pero pues también decían que Vlad, mientras estaban todos empalados ahí, el man almorzaba. Sí, pero ¿en Vlad dónde era más un iba a almorzar, angelito. Fabio? Vlad no ¿Cómo? era un angelito. El tipo ya después de una época se encegueció y empezó ya a volverlo personal. Todos sus fechorías y todos sus actos. Bueno, Guille, continúa con tu historia. Bueno, yo como conté, yo estuve investigando, digamos, diferentes regiones, estuve investigando por Europa, por Latinoamérica, llegué a China Y volvió a China. y me devolví a Australia. Llegué a Australia y empecé, Me dio la vuelta y volví al mismo lado. pero por lo menos hice la tarea de Esa es la salir a mirar a investigación. ver qué había. El koala Y va. encontré que acá en Australia hay una historia de un ser eh, que puede ser catalogado como un vampiro también. Esta es la historia de Yaramayahu, que es una historia aborigen australiana. Oh. Yaramayahu es un ser no muy grande. ¿Eso no era una canción de Shakira. salsa? No, no, bueno, sí. ¿De salsa? Sí, Como, sí, como, ¿Cómo era Fabito? Si Vampiro, no, vampiro. Pachima el vampiro. bueno, pero, continúa. no, Yaramayahu es un ser eh, de apariencia humanoide, de más o menos 1,20 m de alto, no es muy alto. O sea, Oh. digamos que no es el mismo estereotipo vampiresco europeo, Sí, ya ni sabemos que chino.
tus estereotipos son... No son los más, no son los más normales. Bueno, eso es un ser de 1,20 de alto, con apariencia humanoide, pero es de color rojo. Este no tiene problema si es de día o de noche. Puede estar en el día y en la noche tranquilamente y se siente normalmente en los árboles altos de las higueras, que son los Eso es el árboles. demonio de Tasmania, güey. No, el demonio de Tasmania es pequeñito y no es rojo. La piel es arrugada, ¿sí? Tiene unos ojos grandotes y una boca grandota. Y las manos tiene ventosas, que son como, haga de cuenta, como las chupitas de los pulpos. Bueno, De los geckos, sí. la manera en que el Yaramayahu ataca es que él se queda sobre los árboles, sobre las higueras, y espera que alguien pase. Cuando alguien va pasando, ya sea niño, adulto, viejo, no importa, les cae encima. Cuando les cae encima, le pone las manos y empieza a chuparles la sangre por las manos. No. Cuando les ha drenado casi toda la sangre y ya el cuerpo está pálido, se los empieza a tragar. Este no tiene dientes, no tiene colmillos, pero se los empieza a tragar completos, se los empieza a comer, se los empieza a comer, se los empieza a comer. Cuando se mete todo el cuerpo de su víctima en la boca y en el cuerpo, pues empieza el proceso de digestión y le da sueño. Entonces, Tan lindo, el hijo de- Yahoo, para poder dormir, los regurgita, los vomita y las personas quedan vivas. Cuenta la historia, las personas quedan vivas pero quedan desorientadas, obviamente sin sangre, quedan adormiladas y el Yaramaya se acuesta a dormir. Si las personas tienen la energía suficiente para escapar, lo pueden hacer. Lo que tienen que tener cuidado es que si despiertan al Yaramayahu, el Yaramayahu vuelve y se los come y vuelve y se los pasa. Si esa situación pasa muchas veces, lo que sucede es que esa persona que fue atacada se convierte en un Yaramayahu. ¿Cómo así? O sea, se lo come, lo vomita, se lo come, lo vomita, se lo come, lo vomita. O sea, Tantas veces, ¿Cuántas veces, Sí. Guille? Como para saber. a ver, la vez pasada que yo vi un Yamaraya, como 4. Sí, 4. Esto es una... como un monstruo bulímico, una mierda. Más o menos. Esta historia tiene un contexto del folclore aborigen australiano. Y lo interesante de esto es que muchas tribus alrededor del territorio australiano contaban una historia similar. Cambiaban las características del Yaramayahu. Algunos se volvían amarillos, otros eran peludos, pero casi siempre con esa intención de atacar, quitar la sangre y transformarlo si era repetitivo el ataque. Pero se me hace muy extraño, Guille, eso que se lo guasqueen a uno y lo vuelvan a tragar y se lo guasqueen. No sé. Eso ya es mucho sufrimiento, güey. Estas No, historias las hacían sobre todo para evitar que los niños no se metieran como en el bosque. Aquí en Australia le llaman el outback, que es bien árido. Usted sabe, los animales en Australia Es peligroso en los pueblitos, imagínese. son bien agresivos, muchos de ellos son venenosos. Entonces, esta historia del Yaramayahu fue creada para proteger los niños y también para evitar que muchas personas como que se alejaran mucho de sus territorios y para como generar de alguna manera generar como esa barrera invisible para que los niños no se fueran a ir porque Se lo describe, ¿sabe qué? Se me apareció en la cabeza como en los extraterrestres de los Simpsons, ¿se acuerdan que son como sí, no. sí. los que tienen como cositas? Bien, 1.20 con manos así de pulpito. Sí, no, pero son manos con dedos, tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza grandota con boca grande y es rojo. No. Entonces, ¿cómo podían escapar? Hacerse el muerto. Esa es tal vez la única posibilidad. Pero si el Yamarayahu estaba hambriento y tenía ganas de comer, era nada más que poner las manos encima,
le chupaba la sangre y después se lo comía. Una historia bien interesante, bien diferente a cualquier descripción de un vampiro, Pero sí, claro. pero está dentro de la cultura y el folclore indígena australiano. Oh, ¿Sabe quién es uno de nuestros oyentes de este capítulo? Blade, @Blade. No, mentiras. @Blade nos dice, por favor, dígame dónde los encuentro, que les está voy tomando nota. voy a dar una visita. Veámonos en... Ay, Blade no. ama Blade ama este podcast. Ay, qué interesante. Bueno, Sí. Fabito, ¿qué otra historia de vampiros tiene por Bueno, ahí? yo tengo otros vampiros que, bueno, son mucho más amables, ¿no? O sea, de todos El estos que hacen. Chamarayá. Sí, claro, que todos esos. Pues que no es Y, más amable que el... y estos creo que hasta vamos a sentir nostalgia de cuando éramos pequeños, ¿no? Hay, hay uno que, pues, me imagino que todos lo conocen, es el Conde Pátula. ¿Se recuerda? Ajá. Aquí lo podemos ver en la imagen. Genial. Tiene la misma, tiene la misma historia de todos los vampiros, ¿sí? En Rumania, en el castillo de Transilvania, en el castillo Pátula. Y bueno, este venía de una generación completa de vampiros. Y cada vez que el último vampiro moría, tenían que hacer un ritual. Pero en este caso, el ritual lo hizo Igor y Nana, que era la niñera, Sí. después. Y la nana, en lugar de poner líquido vital, puso salsa de tomate. Entonces, entonces el conde Ay, sí me acuerdo que se... En el Alto Transilvania, pero Sí, 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 hay un que vampiro con el cual... Pátula. exacto, cuando la luna está situada en la octava casa de Acuario, no sé qué, y Nana echó salsa de tomate, entonces el conde Pátula. Ay, lo siento. Sí, y esa Nana se la pasaba destruyendo el castillo Pátula, ¿no? Siempre. Se metía por las puertas. ¡Ay, nana! Y Igor también, ¿no? Y todos eran aves, ¿no? Si se dan cuenta, todos los personajes eran aves. Sí, Era, era muy chévere. Sí, sobre todo el intro de la serie era increíble, ¿no? Parecía espectacular. tenebroso, pero al final cuando le ponen la salsa de tomate cambia todo y es muy chistoso. De verdad me gustaba mucho. Y era buena gente el Pátula, ¿no? Sí, sí, no le gustaba hacer mal. Igor quería que él fuera malo, ¿no? Él trataba como de insinuarle que se volviera como el vampiro que debió haber sido y nunca pasaba. Sí, exactamente. Em, Otra historia es acerca de una película que fue muy famosa en Latinoamérica. Se llamaba Vampiros en La Habana. Sí, esa es muy buena también. Una película animada de vampiros. Esta era muy chistosa porque habían dos bandas de vampiros. Una de Estados Unidos que se llamaba la Capa Nostra Ah, y sí. y en Europa se llamaba el Grupo Vampiro, que eran como más gomelos. Pero entonces este vampiro que vivía en Cuba creó una fórmula que dejaba que los vampiros pudieran salir al sol. ¿Sí? Y Oiga, ese no era el que tocaba trompeta. entre estos dos tenían que apoderarse de la fórmula. Es muy, muy chévere. Oye, ese no era el que tocaba trompeta o algo así en la noche, que era Sí, como... creo que sí, sí, Cantaba. sí, es que la película es un poco vieja, es de 1985, pero muy buena, muy Yo buena. vi ya hace años vi unos, porque yo sí me la vi completa, en esa época que había cineclubes, y la otra vez vi un corto, pero la calidad no es buena, es una calidad como de 360, 420. Sí, sí, me imagino. Sí, que de pronto está en YouTube. Voy a buscarla. Si no, si la encuentro, podemos poner el vínculo acá para que lo vean. Ujú, ok. Y bueno, y otro que me imagino que todos disfrutaron cuando éramos pequeños era el Conde Contar. Genial. Era Sí, sí, sí. muy chistoso. A Creo mí que me decían el conde contar. sí, tenía una capa como la que tenías, Guille. Exactamente. De hecho, sí se parece, Pichil.
Sí. Ah, sí, Uno. claro, se reía y caían relámpagos. Sí, Sí. pero era chévere porque decía, vamos a contar vampiritos. Era así, ¿no? Que decía, un vampiro, dos vampiros. O Canzón siempre contaba todo. Sí, 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 no, y la gente se le ponía brava porque siempre te voy a dar 5 pancakes. Un pancake, dos oiga, pero cuando yo estaba haciendo la investigación de los vampiros, el encontré, por casting, ejemplo, el que casting para el Conde Contra. no, encontré que, por ejemplo, a igual que el Yang-Chi, muchos vampiros eh, para evitar, para controlarlos, les lanzaban cosas y ellos los contaban. Eso lo leí en un par de historias de vampiros en el este de Europa. Tal vez de ahí es de donde viene que sea el conde el que cuenta. ah, sí, de pronto Oiga, sí, sí, sabe que sí, tiene podría ser, razón. Seguramente. podría ser, sí. Porque es que, mire, si usted se da cuenta de las buenas historias y también los Muppets siempre sacaban cosas muy Uy, los Bueno, Muppets, una cosa, buenas. adivinen en qué año salió por primera vez el Conde Contar en Plaza Sésamo. en ¿Cuándo? el 60 ¿Qué y... año- ¿En qué año no me salió acuerdo, por primera vez el Conde Contar en 1975. 70 y algo. sí, 72? Muy bien, muy bien. 1971, 1970. 53, 54. Yo Uy, soy del fanático de los 72. Muppets. Yo soy fanático de los Muppets. El creador Jim Henson es un genio. Él fue el que se creó el tipo de cómo se operan los títulos. Eso puede ser otro capítulo de... Sí, A mí me claro. gustaba Archibaldo y Animal, el que tocaba la batería. Animal era el que tocaba la batería, ¿no? Genial. La Sí. historia de los Y Muppets Archibaldo. y su trayectoria es espectacular. Eso lo Y bien deberíamos... importante que son los vampiros, que hasta los Muppets tenían su vampiro. ¿No? Sí, yo siempre decía, ¿y por qué? En Plaza Sésamo, en las primeras, bueno, en las temporadas de los 80s y 90s, tenían siempre invitados especiales, ¿no? Artistas, creo que rockeros, metaleros. Todo el mundo pasó por Era ahí, sí. chéverísimo, era una cosa increíble. Sí, 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 muy bien pensado. Pero yo siempre decía, oye, ¿por qué el que cuenta es un vampiro? ¿Qué tiene que ver un vampiro con contar cosas? Bueno, vean, estamos empezando a atar cabos. Y sargentos y tenientes. Sí, pero ellos, Oiga, qué tema tan interesante. Un tema muy, digamos, vampiresco. muy popular y todo el mundo se centra en Drácula cuando habla de vampiros, pero hay un sinfín de historias de vampiros y ahora con películas pues se extiende más la historia y la leyenda. Sí, César. Crepúsculo. Pero hay una cosa que sí es importante decir, es que siempre en cualquiera, el humano dice, yo quiero ser vampiro. Y el vampiro le dice, no, es una maldición. Ah, de hecho nos faltó hablar de 2 vampiros. Uno que se llama Vampiro 2000, Sí. todo loco. Y a otra que salió hace poco que es de un vampiro que se sube a una montaña y... que es con el tipo que también sale en El Señor de los Anillos. Bueno, hay varias películas de vampiros. Hay una en Netflix, hay una en Netflix que vi hace poco, era de 3 vampiros que están como grabando así como si fueran influencers y ellos se graban, no, como Big Brother, ¿cómo se llama eso? Esos realities. Y es Reality. de Pero vampiros. ese es inglés, yo sé cuál es, que salen, que están así como, que están como en una casa y es como una especie de reality. Sí, y van hablando y Uy, eso es graciosísimo, sí. es buenísimo, sí. Ahí ponemos el vínculo y el nombre. El nombre, sí, señora, ahí estará. Bueno, señores, qué tema tan interesante. Ujú. Yo creo que podemos entonces cerrar acá nuestro capítulo número 4, Vampiros del Mundo. Bu. Buenísimo. Los invitamos entonces para que nos acompañen en los siguientes capítulos. Como siempre, desde Montreal, Canadá. Fabito, muchas gracias, mi hermano. Qué No, historias no, tan no, a interesantes. ustedes. Aprendí mucho de ustedes, sí, o sea, no conocía
ese vampiro chino y tampoco conocía, bueno, conocía un poco la historia de la vampiresa de Europa, pero ya sé mucho más. Gracias, Cesarino. Bueno, siempre listos y prestos a educar. Cesarín desde Kamouraska, Voy a Canadá. hacerme una carne con ajo por si las moscas. Para que no vaya a llegar por ahí un vampiro y diciendo, hablando mal de mí. Chin. Sí. O ahí le cae uno, un australiano. Y desde Melbourne, Australia, con ustedes estuve yo, Guille. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Háganle me gusta a estos videos. Síganos en YouTube, Spotify y en otros canales donde estaremos saliendo. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo capítulo. Ok, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen bien y que tengan buena noche. Vaya, tiene que salir también